Bueno, muy buenas tardes a todos. Saludos. Gracias por asistir a esta jornada de diálogos de ciudad, precisamente para reflexionar sobre la ciudad, para reflexionar sobre nuestra presencia en este territorio de Sabana Larga Atlántico, para reflexionar sobre ese pasado de nuestro municipio, ese pasado que hemos estado dialogando en las últimas sesiones, pero hoy de manera particular con miras a establecer una serie de puntos importantes sobre la evolución de nuestra ciudad, sobre su desarrollo, sobre cómo queremos proyectarla y sobre cómo queremos a través de la historia, a través del descubrimiento de nuestra identidad, establecer una mejor Sabana Larga. Por eso, este panel está compuesto por diferentes disciplinas, pero que todas apuntan precisamente a hablar de eso, hablar del desarrollo planificado, hablar del urbanismo, hablar de la ciudad y sobre todo hablar de su construcción. Pero no solamente la construcción de las vías, de las carreteras, sino la construcción desde lo humano, la construcción desde la funcionalidad para todos los habitantes y sobre todo para una proyección que tenga en cuenta la cultura municipal. Para mí es un honor que acá se encuentre Edilberto Álvarez, de amplia trayectoria en nuestro territorio departamental, pero también con un importante papel en la planificación en el municipio de Sabana Larga. Como fundador de la Asociación de Profesionales de Sabana Larga en la década de los 70, ha tenido un trasegar muy importante en todos estos últimos casi 45 años y contando, que le han permitido tener una visión amplia sobre el desarrollo, sobre cómo nuestra Sabana Larga, sobre cómo este territorio debe ser enfocado para una mejor proyección. A lo largo de estos 45 años, la Asociación de Profesionales de Sabana Larga también ha estado en diálogo con la comunidad, construyendo ciudad, haciendo civismo, proyectando obras de todo tipo, realizando foros con diferentes autores, José Agustín Blanco, Manuel Zapato Olivella, todo tipo de profesionales y en contacto permanente también con las autoridades como haciendo una veeduría también en los diferentes puntos para proyectarle algo a Sabana Larga. Edilberto, cuéntenos un poco sobre esa experiencia, sobre ese papel importante que tuvieron las entidades cívicas, los grupos de profesionales, para direccionar en algún momento el desarrollo de Sabana Larga, en esos momentos importantes en que se empieza a hablar de las diferentes disciplinas de planificación en el país a partir de los años 70. Buenas tardes, un cordial saludo a todo el auditorio. Sea lo primero agradecerte, Xavier, la invitación, pero además felicitarte por la genial idea de realizar este evento y los demás actos que tuviste en bien organizar en días anteriores en este sitio para honrar la memoria de un patricio sabanalarguero como fue el doctor Clemente Salazar Movilla. Creo que el pueblo de Sabana Larga estaba en una inmensa duda para rendirle un tributo al prestigio, a la vida y la obra del doctor Clemente Salazar Movilla. Para mí es muy grato estar en este conversatorio, pero estar precisamente aquí en esta casa que fue su vivienda mientras Dios lo tuvo en esta vida y mientras ejerció con dignidad, con pulcritud, con honestidad el ejercicio noble de la política. Gracias por eso. Bueno, a nosotros nos tocó hacernos profesionales en la década de 1970. Sabana Larga era en ese entonces una ciudad apacible de unos 37,000 habitantes, según un censo realizado ya por el año de 1975. Indudablemente que a nuestro juicio había algo que es un ingrediente básico para que la sociedad progrese: civismo. Aquí existía en aquel entonces más de 12 o 15 corporaciones creadas por la sociedad civil, donde sus militantes eran activistas del progreso, eran personas interesadas en que Sabana Larga se encauzara por el camino del desarrollo,
estaba en una época que empezaba a crecer demográficamente y que hacía gala de un gran poder político a nivel nacional y departamental y de un gran prestigio en la historia por por el relato histórico de la inteligencia, pero que su desarrollo era insípido. Había una condición excepcional para los profesionales de ese entonces. La mayoría de los profesionales estudiaban, por supuesto, en universidades casi todas fuera del departamento del Atlántico. Aquí nada más existía en ese entonces la Universidad del Atlántico, no existía ese cúmulo de universidades privadas que existen hoy en día en el departamento, y la mayoría de los profesionales se hacían en Bogotá, en Medellín o en Cartagena. Pero ellos, una vez se graduaban, elevaban anclas de Sabana Larga para jamás volver. Salían en busca del prestigio, del poder y del dinero en otros lares, en otras tierras, y muy pocos daban la vista atrás para recoger o sembrar algo en Sabana Larga. Nosotros nos podemos jactar que fuimos la primera generación de profesionales, los que nos hicimos en el 1970, los que decidimos, como he dicho yo, quemar las naves de nuestra existencia, como lo hizo el griego Pitágoras, para quedarnos en Sabana Larga, sacrificando nuestras oportunidades de trabajo, sacrificando nuestras posibilidades de éxito, pero tratando de hacer algo por el pueblo. Y se nos dio la idea de fundar la Asociación de Profesionales de Sabana Larga, siguiendo el ejemplo de otros dirigentes cívicos que ya habían fundado entidades cívicas como el Club del Leones, el Club PB, el Club Cóndor y muchas más, que tenían como único objetivo contribuir al progreso de Sabana Larga. De hecho, aquí hay muchas obras que fueron hechas por la colaboración del pueblo, motivado por ese espíritu cívico. La pavimentación de la plaza principal de Sabana Larga, año 1962, fue construida a través de una colecta pública que lideró el alcalde de Sabana Larga, en ese entonces creo que era José Antonio Navarro, y se hizo posible con el aporte de los sabanargueros. La casa cural, que sin duda creo que por muchos años fue la mejor casa cural de la diócesis de la Iglesia Católica en el departamento, se hizo con contribución del pueblo de Sabana Larga. Y así fueron muchas cosas que se hicieron. El alumbrado público lo hizo a instancia del Club PB, una acción cívica. Y entonces seguimos ese ejemplo y nos dimos cuenta que el mayor aporte que le podíamos dar al progreso de un pueblo, como ya lo han dicho los científicos sociales, como lo ha dicho Peter Drucker, el economista social, como él se llamó, es a través de la educación. Y nos dimos a la tarea de fundar un colegio. Éramos unos profesionales de 22 años, muchos no estábamos ejerciendo la profesión, no teníamos recursos, no teníamos poder político, no teníamos absolutamente nada para hacer una obra de esa magnitud, que yo en estos momentos digo que no fue una obra, fue una locura, guiado por el civismo. No aportamos un peso, construimos el Instituto ASPRO, que existió durante 45 años y generó una serie de profesionales que hoy le sirven a Sabana Larga. Me atrevo a decir también que el 90% de los profesionales de Sabana Larga que hoy ostentan títulos de doctorado y de maestría son exalumnos del Instituto ASPRO. Y eso, para concluir, es que si no hay civismo, las sociedades no progresan. Si no hay civismo, los municipios, las ciudades no progresan. Hoy el civismo es un elemento esencial y fundamental para que se construya una sociedad que estimule, genere y cree el progreso de las ciudades. Muchas gracias, Edilberto, por ese mensaje, sin lugar a dudas, estimulante y gran parte de la historia de Sabana Larga ha sido construida también por ese espíritu cívico que ha ennoblecido pues la vivencia municipal. Múltiples ejemplos también de tanto inicios del siglo XX, el establecimiento de la Normal Santa Teresita, el reloj público municipal. La misma iglesia San Antonio de Padua también fue construida con esfuerzos propios de la comunidad, es decir, una comunidad unida, pues refleja grandes obras para su desarrollo. Cristina, coméntanos un poco sobre la necesidad
de hacer una planificación de la ciudad, de construir ciudad, pero no solamente desde lo físico, sino buscando la funcionalidad para los habitantes, que a su vez medie la educación. Es decir, a veces creemos que el tema de la planificación, el tema de la construcción de ciudades es solamente para los expertos, pero nos olvidamos que también quien realmente va a ser el usuario final es el ciudadano de a pie. ¿Cómo a través de la educación se puede establecer una conexión para una construcción de ciudad? Buenas tardes para todos los asistentes. Muchas gracias, Xavier, por esta invitación. Sabes que siempre cuentas con todo mi apoyo en estas iniciativas culturales, patrimoniales e históricas para recordarle a nuestra querida Sabana Larga, a sus habitantes, que tenemos un potencial muy grande que tenemos que rescatar, recordar y potencializar para nuestro bien. Bueno, primero que todo, para tocar el tema de planificación, debemos recordar que una ciudad se mide por sus dinámicas, unas dinámicas internas, unas dinámicas propias de la ciudad con el entorno, y que ambas están sobre un territorio que ha sido delineado por esa geografía que lo conforma, ¿verdad? Y que es el hombre el que le da el toque cuando en su ejercicio de habitar realiza estas transformaciones en el territorio, dando paso a que el lugar se transforme en una ciudad. Entonces, en ese orden de ideas, hablar de planificación inevitablemente nos lleva a tocar el factor social. Pensar en el actor principal del territorio, que en este caso es el hombre. Si nosotros no tenemos en cuenta el planificar al hombre y su dinámica diaria, no estamos haciendo nada. Pero siempre recordando esa base que nos proporciona la historia. Como comentábamos ahorita fuera de micrófonos, hoy estamos aquí haciendo historia para mañana. Alguien ayer hizo historia para nosotros hoy y tenemos que seguir enseñando cómo la historia tiene que seguirse haciendo. La historia no es algo que está y que está muerto, sino que tenemos que revitalizarla cada vez. Y hablo de historia y ustedes dirán por qué y esto que tiene que ver con planificación. Porque para nosotros planificar el territorio tenemos que conocer de dónde salió nuestro territorio, de dónde salieron las necesidades que en ese momento nos dieron lugar a las dinámicas que están actualmente. El hombre es principal actor, como te decía, porque además de eso, desde los valores y el sentido de pertenencia, va apropiándose de ese mismo territorio. Aparece aquí entonces la educación. Y quiero recordar un poco que hacia la década de los 90, en el marco de la crisis climática, en ese momento, se da la iniciativa de ciudades sustentables. Y dentro de esa iniciativa de ciudades sustentables, se crea la estrategia de las ciudades educadoras, que no era más que vincular la educación a la formación del ciudadano, valga la redundancia, para compartir responsabilidades en torno a la planificación y también en ese momento al tema medioambiental. Entonces, qué importante escuchar las apreciaciones del doctor Edilberto cuando menciona que en los años 60, si no escuché mal, a través del civismo y la presencia y el accionar de los hombres sabanalargueros, se aunaron esfuerzos para poderle dar desarrollo. Entonces, precisamente, construir socialmente el territorio implica que se tenga en cuenta el hombre y todo lo que el hombre hace dentro de él. Ok, bueno, para nosotros también es un honor que nos esté acompañando Marcela Cuellar, porque, bueno, historiadora del arte, como escucharon en su hoja de vida, también ha tenido una importante presencia y participación activa en la planificación de unas estrategias que a través de los diferentes años desde el gobierno nacional se han propuesto promover la historia de la nación, promover los diferentes relatos que a través que a través de las regiones impulsan la gran historia nacional. Por citar una de las tantas participaciones que ha tenido, dentro de estas la estrategia de la Red de Pueblos Patrimonios de Colombia, que es una selección de municipios de nuestro territorio nacional que tienen unas características especiales, una historia importante y que, pues por sus condiciones arquitectónicas, los 19 pueblos pues tienen bienes de interés cultural de carácter nacional, hacen parte de esta lista. Resalto esto porque es un trabajo
que indiscutiblemente pasa por la historia. Son territorios que están marcados en su identidad por una historia importante. Una historia que nosotros, los de Sabana Larga, sabemos que tenemos una historia, pero es una historia que está dispersa, una historia que no está unificada, o que el relato no lo tenemos unificado. Y eso, en cierto modo, en cierta forma, hace que no se refleje en la identidad total de la población. ¿Cómo lograr que para la planificación de una ciudad, para una mejor ciudad, logremos vincular el rescate de la identidad? Es decir, que se tenga en cuenta esa historia que tanto enorgullece a ciertos grupos, para que pueda ser de acceso para todos. Se necesitan algunas estrategias, establecer imágenes, establecer una ruta. ¿Qué se hace necesario para que esto realmente pueda estar patente en un territorio rico en historia, pero desconocido por sus habitantes? Perdón. Sí. Problema. Listo. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿No? Bueno, sí, hay un dicho popular que dice que quien no conoce su historia tiende a repetirla. Y nosotros hacemos lo mismo. La historia son los hechos que son los hechos que han sucedido cronológicamente, pero la memoria es mucho más compleja que eso. La memoria es la que decide qué recordar y qué olvidar. Muchas veces nuestros relatos de nación están basados en la memoria, justamente, porque desde algunos momentos de nuestra historia, pues algunos dirigentes han decidido qué recordar y qué olvidar. Nosotros también, desde nuestras historias particulares, decidimos qué recordar y qué olvidar. Y eso pues es precisamente lo que hay que hacer. Hay que hacer con nuestros pueblos desde lo colectivo, poder generar estrategias para nosotros decidir qué recordar. Y en ese qué recordar, poder generar esas narrativas, esos relatos, para que nuestros espacios socioculturales, nuestras ciudades, pues se conviertan en espacios de apropiación. Y aquí viene un poco también al que nos referimos con los temas de la educación. La educación es simplemente la capacidad de desarrollar esas capacidades, valga la redundancia, intelectuales y afectivas. La educación tiene varios niveles, un nivel formal, que es el que nosotros conocemos desde la educación escolar, la educación universitaria, técnica, tecnológica, etcétera, una educación no formal desde otros programas, y la educación informal, que es la que nosotros recibimos como individuos desde muchos ambientes, desde nuestra familia, desde nuestros amigos, y como lo decía Cristina, desde la ciudad misma. La ciudad es el escenario por excelencia para la educación. La ciudad pues tiene esas palabras que son civitas y polis, y es donde cohabita, coexiste el pasado, el presente, el futuro y muchas formas de habitar la ciudad. Entonces, y volviendo también a lo que decía aquí mi compañero de panel, es volver a la cívica, volver a entender la apropiación y el comportamiento de los seres humanos en su entorno. Para eso, pues claro, existen estrategias que pues llevan muchas veces a poder, por un lado, generar esos relatos que queremos que se cuenten. Yo no soy de Sabana Larga, pero ahora también en la conversación anterior recordábamos ese dicho famoso que dice que en Sabana Larga la inteligencia es pez. Ese es un punto, porque ese es un punto donde nosotros podemos tomar, si nos llena de orgullo como habitantes, como oriundos de esta ciudad, si nos llena, ¿qué es lo que nos llena de orgullo? Habría que hacer todo un ejercicio colectivo de saber qué es lo que nos llena de orgullo, qué queremos nosotros proyectar y proyectarnos, porque también lo decía nuestro presentador, y esto tiene que ver con la identidad y el patrimonio, es lo que a nosotros nos permite ser,
es ese ADN, es eso que recibimos de generaciones anteriores y que somos, lo que es la esencia misma de nosotros. Nos permite reconocernos iguales o diferentes, ¿cierto? Iguales, cuando yo llegué muchos me preguntaron, ¿y usted de dónde es? Y la pregunta yo sé hacia dónde iba, porque pues aquí en el Atlántico, en muchos espacios, yo soy la cachaca, ¿cierto? Yo soy de Barranca Bermeja, nos une con el Atlántico este maravilloso río. Muchas cosas que se comen en mi ciudad natal se comen aquí, muchas cosas que se hablan allá, muchas costumbres. Aunque estamos más hacia el interior, hay un intercambio permanente entre la costa y ese lugar que entre Barranca Bermeja y el interior. Entonces, pero me formé en Bogotá y pues no puede negarse por este acento que me quedó. Pero pues eso también me ha permitido permearme de otros lugares, permearme de las culturas y poder hacerme también sentir orgullosa de eso que quiero ser, que es lo que me gusta a mí decir, yo soy de Barranca Bermeja, porque como algunos podría decir, no, yo soy de Bogotá o soy de Cali o de los lugares donde he vivido, pero a mí me hace sentir orgullosa decir que soy de allá. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar. ¿Qué es lo que nos llena de orgullo de este lugar? Crear el relato y empezar a trabajarlo con las nuevas generaciones desde todos los niveles de formación, desde la formación formal, no formal e informal. Ahora también hablábamos, el pre de este conversatorio fue un conversatorio mucho más interesante porque hay una conexión afectiva con las cosas y esta casa generó y disparó en muchos de ustedes, yo lo vi, una conexión afectiva y cada uno quería contar una historia de lo que había pasado en este lugar o lo que lo vinculaba afectivamente con este lugar. Una de las niñas estudiantes que dijo, es la primera vez que yo entro acá y no la conocía, no conocía la historia. Entonces le pregunté, ¿y tú de dónde eres? De acá, de Sabana Larga. Entonces hay que empezar por eso, por empezar a generar esos puntos en común que nos hacen sentir orgullosos y empezar a contar y a que otros conozcan esas historias. Yo te tengo el otro. Ok. Bueno, conscientes de que es importante el papel de la educación. Se ha establecido en Sabana Larga una sede de la Universidad del Atlántico, digamos, una coyuntura importante para la formación. Hay presencia de la Facultad de Educación. Sí. ¿Cómo potencializar ese papel de la educación, desde la educación superior? La universidad lo es todo, porque como su nombre lo indica, es universal el conocimiento que se imparte ahí. Y la lucha de Sabana Larga por tener un centro de educación superior, pues desde finales mismos del siglo XIX, y naturalmente nuestra vocación hacia la educación, de eso hablan todos nuestros planteles educativos, el establecimiento de la normal. ¿Cómo aprovechar ese momento en este siglo XXI? Aportas, y lo reitero, ayer lo decíamos, las celebraciones también nos permiten encontrarnos y bueno, esta celebración de los 280 años nos pone a portas del tricentenario de Sabana Larga. Entonces, como que tenemos 20 años, si lo ponemos en términos de celebraciones, de impulsar un proyecto que cuando lleguemos a los 300 años estemos más unificados con un relato de ciudad. Sí, Xavier. A ver, yo quiero antes hacerles una reseña bien chiquita. Legalmente, por decirlo así, la universidad comienza su ejercicio en las regiones con los centros regionales de educación superior o los bien llamados CERES, ¿verdad? Hacia el 2006 más o menos. Hasta el 2000, entre el 2015 y el 2018, la universidad ya consolida unas sedes regionales, aperturando SUAN y posteriormente sede Sur SUAN y posteriormente sede Centro Sabana Larga. Pero es algo que siempre le cuento a mis estudiantes y es que muchos años atrás Sabana Larga tuvo aquí una facultad, la
primera vez que la Facultad de Ingeniería Agroindustrial estuvo acá. Tuve la dicha de dar clase ahí estando muy jovencita. Entonces, cuando a mí me dicen es que la regionalización comenzó en el 2016, 2006, digo, no, comenzó en 1998, cuando aquí se aperturó y exitosamente esa carrera, porque hoy tenemos egresados de esa carrera, coordinadores del mismo programa, aquí en la sede ahora mismo, directores de programas en otras instituciones como el SENA y en muchos otros lugares. Es decir, que hubo un producto muy asertivo y muy positivo. Hoy día, la Universidad del Atlántico, sede Centro Sabana Larga, funciona, y también quiero hacer este detalle, con 2 programas profesionales y un programa técnico. Ingeniería Agroindustrial como programa profesional, licenciatura en Educación Infantil como programa profesional y la técnica en documentación de proyectos urbanísticos, como bien les decía, técnico. Estos 3, y cuando a mí se me acercan muchas veces a cuestionarme por qué no hay más carreras, bueno, eso tiene su razón de ser en todo un proceso que hay que llevar a cabo para poderlas traer, y se está haciendo, de por sí se está haciendo. Pues cumplimos apenas 2 años de haber abierto, y creo que lo que lleva la Universidad Sede Centro Sabana Larga hoy es exitoso y va marcando una buena ruta. Entonces seguimos en ese ejercicio. Y esto lo que nos lleva aún más es a recibir ese reto de poder llegar a esos 300 años de nuestra Sabana Larga. Como decías tú, tenemos 20 años para fortalecernos y demostrar que la academia y la presencia aquí debe ser un pilar del desarrollo de nuestro territorio. No solo por el tema de impartir conocimientos y su parte en el contexto educativo, sino como un ente que tiene que hacer parte del trabajo interdisciplinar que tiene que hacerse al interior de nuestra Sabana Larga y su contexto y sus corregimientos también, para poder planificar su desarrollo. Esta técnica en documentación de proyectos urbanísticos, para mí tiene una expectativa muy grande y una importancia muy grande, porque los chicos que egresan tienen unas competencias, o deben tener unas competencias muy profundas en lo que es analizar su territorio para poder planificar. Tengo la dicha de ser profesora de esa técnica y me he empecinado en ese trabajo de que conozcan su territorio para poderlo planificar. La Universidad Atlántico hoy está apuntando, a través de estas sedes regionales, a cerrar esa brecha que por muchos años existió, que alejaba a la provincia de acceder a la educación superior. Entonces estamos asumiendo ese reto y proyectando un futuro muy asertivo con esta responsabilidad. Bueno, Edilberto, hay un tema que también ha marcado ciertos episodios de la historia de Sabana Larga, sin lugar a duda, la participación política de muchos sabanalargueros en las diferentes esferas de la vida nacional ha impulsado algunos procesos en el municipio, algunos desde su desarrollo, desde su planificación como tal. Y esos factores, pues, han condicionado también ciertas mentalidades que hoy día también nos impactan, llegan hasta nosotros, algunas condicionadas también por algunas condiciones, unos de un bando, el otro de otro. Hagamos un poco de memoria sobre algunos hitos o algunos acontecimientos muy propios en el tema de la planificación, que ha podido tener nuestro territorio, que usted en su ejercicio profesional, que ha denunciado también a través de las diferentes columnas de los diferentes periódicos locales. Hizo parte también importante de Voz Regional, el informativo, Informativo, la verdad. La Verdad. Bueno, Vamos. cuéntenos un poco cómo ya una visión periodística o una visión desde las columnas, porque casi siempre, bueno, hay que denunciar lo malo y también señalar diferentes cosas. Un breve resumen que nos haga una memoria de esos acontecimientos en la planificación, para poder tener un poco de contexto de lo que hoy estamos viviendo en este presente 2024. Mira, primero quiero complementar un poquito lo que dijo Cristi sobre la planeación urbana y su papel en el crecimiento y desarrollo de las ciudades. Ella decía con buen tino que
Hoy se habla de ciudades sostenibles. Indudablemente se habla de ciudades sostenibles, ciudades verdes, ciudades inteligentes, pero la razón de ser de la ciudad hoy en día, ¿cuál es? Que los seres humanos vivamos en la ciudad. Se está produciendo un éxodo global para la ciudad hasta el punto que las Naciones Unidas dicen que hoy el 70% de la población urbana, de la población mundial, perdón, que llega a la astronómica cifra de más de 8.000 millones de pesos, vive en las ciudades. Se está desalojando la zona rural y todo el mundo quiere vivir en la ciudad. Entonces la ciudad se está convirtiendo, y siempre ha sido así, en el hábitat natural de los seres humanos. Por eso lo más importante de la ciudad es, ¿ciudades para qué? Para vivir. Porque los seres humanos vivimos en las ciudades. Ahí se realizan todas las actividades en las 5 dimensiones en que los seres humanos nos proyectamos: en la económica, en la social, en la cultural, en la ambiental y en la social. Todo lo que el ser humano hace está en esas 5 dimensiones, y la ciudad es el epicentro de esas actividades. Todas están en la ciudad. Entonces, hay que pensar en ciudades que le den a los seres humanos vida, pero vida digna, vida decente, y de pronto ese tópico lo podemos tocar más adelante. En lo que tú preguntas, Xavier, bueno, yo siempre he mirado que existe un gran desequilibrio del poder político que ha tenido Sabana Larga a través de la historia, con sus grandes figuras, sus grandes prohombres intelectuales, y el desarrollo que la misma ciudad ha venido dando. Yo me acuerdo que una vez el departamento tenía 7 representantes y creo que eran 5 nativos en Sabana Larga en ese entonces. Esa es una cuota de poder demasiado grande, y en un país como el nuestro, donde existe un poder centralizado, que todo se mueve desde el gobierno central, tener 5 representantes sentados en el gremio legislativo era una fuerza para que este pueblo hubiera prendido las turbinas del desarrollo allá por los años 60 y 70 y estuviera en otro sitio totalmente diferente al que se encuentra hoy. Uno no entiende cómo parlamentarios que aprobaban las leyes, las conocían de antemano, primero que todo el mundo, no la traían a poner en práctica en Sabana Larga. Y te doy ejemplos. La planeación, como tú lo citaste, la planeación, ya Cristo hablará más profundamente sobre eso, es el cerebro del desarrollo de las ciudades. Sin planeación, la ciudad no se puede organizar territorialmente ni puede generar todo lo que el ser humano espera de la ciudad. La planeación existió en Colombia hace mucho tiempo, pero aquí en Sabana Larga todavía están pañales, todavía es insípida. Yo no entiendo por qué esta ciudad, que ya pasó de 100.000 habitantes, no pueda tener, por ejemplo, un código de urbanismo completo, con usos y reglamentos del suelo, con un código de construcción, con tantos elementos necesarios en la planeación, que todavía no lo tengamos. Cosas como, por ejemplo, las leyes laborales del salario mínimo. Aquí hubo que hacer una pelea en el Consejo allá por los años 75, 80, para que le pagaran a los empleados el salario mínimo, porque el poder local de turno pues usufructaba las condiciones contrarias a la ley para fortalecer su fortín político, porque ellos, la gran mayoría, puso de preferencia sus resultados electorales antes que el crecimiento de la ciudad como tal, antes del desarrollo social de la ciudad. Una cosa que han criticado muchos, que todavía se da, la manera como segregan a la población en los programas sociales o en las obras de ingeniería. En aquellos años 70 eran los pavimentos. Se pavimentaban las calles, por gestión de los parlamentarios, y se le daba prioridad a aquella calle donde vivían los amigos del parlamentario. Y habían casos insólitos que se volaban unos sectores, una casa, porque ahí vivían unos conservadores o vivían unos anapistas. Por favor, con esa visión tan escasa de lo que es el desarrollo, una ciudad nunca puede progresar. Y vuelvo e insisto, hay una gran diferencia
entre el poder político que tuvo Sabana Larga con el desarrollo que han mostrado. Hoy ya la cosa es diferente porque desafortunadamente con algunas políticas públicas del Estado, la descentralización administrativa, la autonomía a medias territorial, pues ha hecho que el equilibrio de los municipios se vaya emparejando, el poder político se ha ido emparejando y Sabana Larga desgraciadamente ha ido perdiendo poder político. De hace rato no tenemos un parlamentario, ahora no tenemos un diputado. Miren, esta casa que está aquí fue, no recuerdo exactamente en los años, pero era presidente de la Asamblea el ingeniero Alfredo Sadea del Machís, muy amigo mío, y gobernador del Atlántico, Rodolfo Espinosa Miola. Fue convertido en una ordenanza para que fuera un museo, para que el departamento la adquiriera y la convirtiera en un museo. No teníamos ningún diputado en ese entonces, no teníamos ningún parlamentario. La Asociación de Profesionales hizo una acción e invitó al gobernador Espinosa Miola a una conferencia aquí, y en el medio de la conferencia, ya en una reunión informal, le reclamamos que por qué no había hecho efectiva la ordenanza para adquirir este bien inmueble y convertirlo en un museo. Y la respuesta que nos dio Edilberto, desafortunadamente Sabana Larga hoy no tiene poder político en la Asamblea. Y la ordenanza era por unas facultades pretempore. Se vencieron las facultades y se abandonó esa iniciativa de convertir esta casa en un museo de historia para Sabana Larga. Y así son muchos los ejemplos. Muchos de esos parlamentarios que disfrutaron de ese poder político lo usaron para sus intereses políticos. Unos llaman eso pragmatismo político. Yo lo llamo eso escasa visión para favorecer a los pueblos. Es que la política no puede ser un negocio para aumentar tu feudo ni para incrementar tus bienes. Como decía Max Weber, hay dos clases de políticos: los que ven en la política un servicio y los que ven en la política un negocio. La política siempre será, como dijo nuestro buen amigo conocido por todos nosotros, Carlos Rodado Noriega, un ejercicio de la inteligencia al servicio del progreso de los pueblos. Mientras no se entienda así, de nada sirve tener poder político, de nada sirve estar allá en las grandes posiciones del Estado. Hoy hay una coyuntura muy especial. Sabana Larga vuelve a tener representación política a nivel nacional. Dos cargos de importancia están en manos de sabanalargueros, nacidos, criados y vividos aquí. El Contralor General de la República y el presidente de Findeter. Findeter es el banco de las entidades territoriales. Es el banco que presta la plata para los programas y proyectos de desarrollo de los municipios y de los departamentos. Esperemos que en esta oportunidad sepamos aprovechar esa cuota de poder que son instantes, que son minutos en las que gozan los pueblos, para que se refleje en el progreso de Sabana Larga. Gracias. Cristina va a complementar algo del tema de... Sí, bueno, para que todo esto pueda desarrollarse, para que todo esto pueda darse, para que nuestros políticos en el poder, nuestros amigos en el poder puedan facilitar el trabajo de que a nuestro territorio, a nuestras ciudades lleguen esos dineros, hay que estructurar buenos proyectos. Hay que tener personas capacitadas para estructurar los proyectos. Pero además necesitamos algo importantísimo, y es tener estrategias territoriales sólidas, planes de ordenamiento óptimos, donde en realidad brille la gobernabilidad y donde de verdad a través de esa gobernabilidad haya habitabilidad, haya competitividad y donde haya calidad de vida. Solo quería aportar esto como complemento, porque seguramente esos coterráneos que están en esos cargos ahora mismo tienen todo el deseo de traer a Sabana Larga muchos proyectos, pero tenemos que dar también nosotros la pelea mostrando proyectos de gran envergadura y con gran carácter y bien estructurados, y tener nosotros esa hoja de ruta bien planificada, ¿verdad? Bien lo decías tú, nosotros no tenemos 100.000 habitantes para tener un plan básico de ordenamiento territorial. Hace muchos años estamos en deuda, estamos en una camisa de XS cuando somos L. Como yo les digo siempre a mis estudiantes. Y precisamente la oficina de planeación
tiene que ser el cerebro de la administración municipal. Hay que fortalecerla con esa clase de profesionales que demanda un ejercicio de planeación, sobre todo planeación prospectiva a futuro. A futuro. Y los tenemos. Hoy tenemos aquí muchísimos arquitectos, muchísimos ingenieros con muchas especialidades en estos campos. Hoy tenemos, y vuelvo y le hago la cuña, esta técnica en urbanismo que nos aportaría demasiado al desarrollo de estos proyectos, porque estos chicos van a salir bien preparados en estos temas. Entonces, vamos a poner las pilas, sabanalargueros, a armar equipos de trabajo sólidos donde podamos estructurar proyectos que de verdad primero necesite nuestra querida Sabana Larga, y así nos puedan ayudar con esos rubros. Pero precisamente también hacer estos procesos democráticos y muy participativos. Tú mencionabas cómo en ese entonces se trabajaba en equipo con la vecindad, con los conocidos y se hacían aportes. Tal vez hoy no se puede hacer así, pero sí es cierto que tenemos que escuchar al ciudadano de a pie. Sí es cierto, tenemos que incluirlos en los procesos para que nos puedan aportar. ¿Quién más conoce sus barrios? ¿Quién más conoce sus necesidades que la persona que está sufriendo, que no ha podido solventar sus necesidades básicas insatisfechas? Entonces, esas mesas de concertación, esas mesas de trabajo que son parte, porque por ley son parte de esos procesos, llevarlas a cabo con toda la profundidad y con toda la realidad para que tengamos proyectos que en realidad aterricen a las necesidades del territorio. Continuando con la memoria histórica, pues con la memoria para el desarrollo y la planificación, y ya pues teniendo un poco más de contexto de estas realidades de nuestro municipio Sabana Larga, y también desde su experiencia en la arquitectura, porque bueno, dije que era doctor en Historia del Arte, pero también es arquitecta. ¿Qué se hace necesario entonces en esta implementación de estrategias, teniendo en cuenta lo que han dicho nuestros invitados, para seguir fortaleciendo el componente de identidad en una comunidad que pues se dispersa en algunos aspectos, pero que tiene una evidente necesidad de establecer un relato unificado? Bueno, aquí hay varios temas. Uno, como lo hablaba Edilberto y Cristina, es la generación de oportunidades locales. Nuestros jóvenes se van, así como los jóvenes o las personas abandonan el campo y llegan a las grandes ciudades, porque las oportunidades lastimosamente de este país están en las ciudades, ¿cierto? Los jóvenes de pequeñas ciudades no encuentran oportunidades ni proyección laboral y se van a ciudades más grandes. El caso del Atlántico, pues en Barranquilla, pero muchos de los habitantes de nuestro país llegan a Bogotá, y Bogotá es una megalópolis de más de 10 millones de habitantes. Es una ciudad inmanejable en donde hay oportunidades, pero se están también despreciando la posibilidad por el centralismo de nuestro país, y hoy está en debate precisamente el federalismo, el cómo las regiones empiezan a tener mucha más autonomía, ¿cierto? Y a dejar de ser, digamos, tan dependientes de las decisiones, y lo hablabas, las decisiones políticas de, pues, de un gobierno completamente centralizado. Y ese gobierno completamente centralizado lleva a que una ciudad como Bogotá sea un monstruo de miles de cabezas, en donde pues no permite el crecimiento y el desarrollo de las otras. Entonces hay que generar oportunidades como las oportunidades que brinda la universidad, oportunidades que tienen que trascender y también tienen que mirar las vocaciones de los lugares, mirar las vocaciones de los destinos, mirar qué podemos nosotros como Sabana Larga o como región, porque nosotros también tenemos que mirarnos en contexto, porque hay cosas que no la pueden hacer los municipios solos, y ahí vuelvo a lo que tú decías ahora, una estrategia como la red de pueblos patrimonio. Pues conocemos los pueblos patrimonio, pero un pueblo patrimonio pues no tiene el impacto de 19 pueblos patrimonio, porque hay personas como Xavi que se fue a conocer uno a uno de estos pueblos y encontrar allí pues las maravillas de las culturas que tiene cada uno de ellos. Entonces hay que ver qué potencialidades hay acá, desde todos los niveles, desde esas 5 dimensiones que no solamente tiene la ciudad, sino el territorio,
¿cierto? La dimensión social, la dimensión cultural, la dimensión política, la dimensión económica y la dimensión ambiental, ver la vocación agrícola. ¿Qué es Sabana Larga? ¿Por qué surgió? Y ahí viene la historia, y la historia no es solamente un ladrillo que uno veía en el colegio, porque ahora en historia se ve en el colegio. Eso pues está volviendo otra vez la cátedra de historia, pero no está implementada, y yo creo que por eso ahora nuestros jóvenes están un poco tan descontextualizados y tan poco agarrados afectivamente a sus territorios y a sus espacios, ¿no? Entonces, por eso también viene el tema de la apropiación, del civismo, de todo esto. Entonces, es ver cuál es esa vocación, por qué surgió Sabana Larga. ¿Quién me puede contar acá? ¿Cuál es el origen real de esta ciudad? ¿Cuál es su vocación? ¿Cuál es su transformación? ¿Por qué evolucionó hasta llegar hoy bien o mal a lo que somos? ¿O su momento más importante cuál fue? De ahí tomar elementos para buscar esa vocación, desarrollar esa vocación, entender que no solamente es lo urbano, sino también otra vez estamos volviendo a lo rural. Hay un tema de la soberanía alimentaria que hay que tratar, hay un tema de la planificación, las conexiones regionales, no solamente las conexiones internas, sino cómo volvemos un eslabón importante esta ciudad en esto que se está trabajando de los transportes multimodales, regionales, como una ciudad como Barranquilla, que digamos, concentra tanto como Sabana Larga o todas las ciudades, pueden empezar a ser eslabones de una cadena. No todos tenemos que hacer lo mismo. Hay ciudades dormitorio, hay ciudades de transporte, hay ciudades de servicios, hay ciudades de abastecimiento. China, con sus grandes ciudades, también ha generado unos sistemas de organización territorial, y ahí viene otra vez el tema de la organización del territorio más allá de las fronteras de la ciudad, de ver cómo generamos unas ciudades que puedan generar ese encadenamiento productivo que las lleve todas al desarrollo. Aquí, por ejemplo, y también se hizo desde la universidad, buscar una vocación, Sabana Larga, y es la educación con pertinencia. Buscar qué era lo que necesitaba Sabana Larga, ofrecerle que al mundo. Sabana Larga fue elegido uno de los 11 municipios para el catastro multipropósito. Y por eso ese técnico y ese tecnológico están acá, porque se están creando pues personas expertas en los temas de urbanismo y de catastro, porque nosotros podemos exportar a otras ciudades del país y a otras ciudades del mundo personas capacitadas en temas que nosotros sabemos hacer y que solamente están aquí. Conozco pero ustedes saben mucho más de esa vocación agrícola, industrial, de transporte, bueno, de muchas cosas que pueden surgir en Sabana Larga, y hay que buscar y generar esas conexiones. Y yo vuelvo al tema también de la conexión afectiva. Y yo creo que ahí está el punto, cómo nosotros desde el afecto, desde los afectos, desde eso que a nosotros nos mueve la fibra, desde eso que de verdad nos hace sentir a nosotros parte de, podemos encontrar esas soluciones. Sabi, quiero hacer un aporte complementando este tema. Solo cuando amamos la ciudad, cuando la conocemos, nos empoderamos de ella, nos apropiamos de ella, vamos a poder dar las mejores iniciativas. Carlos Mario Llori, el arquitecto, mencionaba en una de sus publicaciones, si no estoy mal, el libro Lugar y Territorio, propone un desarrollo territorial integrado, que no es más que eso que menciona la arquitecta Marcela, de aprovechar esas ventajas tal vez de nuestros municipios aledaños, de nuestras ciudades cercanas, y hacer eso, una cadena de desarrollo productivo, unir esos eslabones que todos no somos iguales, que nos diferencian, pero que nos potencializan unos con otros para poder desarrollar entonces la región. Porque es que no podemos olvidar el contexto de la ciudad. La ciudad está en una región, hace parte de una región y debe hacer parte de ese desarrollo de esa región. Para potenciar una ciudad al mundo tiene que conocerse, tiene que primero conocer lo que ella es capaz de hacer, lo que ella es capaz de proyectar para luego proyectarse, ¿verdad? Solo quería hacer ese pequeño. Bueno, Quiero
Marcela ha tocado dos puntos importantísimos que yo creo que Sabana Larga está en duda de empezar a buscarlos, que es la identidad cultural y cuál es su vocación económica. Uno dirá, muchos pensarán, Sabana Larga fue un centro agropecuario en una época, era la despensa agrícola del departamento del Atlántico, allá por los años 50 tal vez. Eso se fue perdiendo en la medida que se fue dando un proceso de burocratización de la ciudadanía. La gente empezó a abandonar el área rural, se vino para la ciudad en busca del empleo, no en condiciones muy dignas, y fueron abandonando la tierra y la actividad agropecuaria. Hoy no podemos decir que Sabana Larga tiene vocación agropecuaria. Vocación empresarial la tenemos. No tenemos 2 empresas aquí en Sabana Larga. Vocación intelectual, centro de estudio. Bueno, de pronto tenemos una orientación para allá, pero fue más fuerte también por la década de los años 60 y 70, que era epicentro de estudio, por lo menos de secundaria, del departamento del Magdalena, del departamento de Bolívar y del centro y sur del departamento, inclusive del Cesar, donde habían estudiantes de bachillerato de todos esos departamentos. Hoy, de pronto, tampoco es muy cierta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es nuestra vocación económica. Ya varios territorios del departamento lo tienen. Ya sabemos que Puerto Colombia tiene una vocación turística, Soledad tiene una vocación industrial, Usiacurí ya está generando su vocación turística también. Hoy por hoy, Usiacurí es el único municipio del Atlántico que está en la agenda turística nacional. Y eso lo lograron en 10 años. Entonces tenemos que empezar a buscar nuestra vocación económica y nuestra identidad cultural. Somos muy amigos del famoso aforismo de la inteligencia peste, de la cuna de la inteligencia, pero ¿qué elementos nos identifican nuestra cultura? Usted ve un sombrero volteado y enseguida sabe que está hablando de la gente del Sinú. Usted ve un carril y enseguida sabe que está hablando del antioqueño. Y escucha un pasillo y sabe que está hablando del Tolima. Entonces, nosotros, hay diferentes clases de culturas, por supuesto, hay culturas regionales, culturas urbanas, culturas de ciudad, culturas locales, etcétera. Nosotros como localidad tenemos que buscar y crear los símbolos, los emblemas de nuestra identidad cultural. Exacto. Y eso se construye, o sea, no hay problema. Esa es una narrativa, un relato que hay que construir y sobre eso potencializar. Entonces, si alguna vez hubo una vocación agrícola y se perdió, acordonémonos de la soberanía alimentaria que tanto estamos hablando últimamente. ¿Cierto? Están las oportunidades agrícolas de productos completamente autóctonos, de cocina tradicional, de esa cocina transformarla, generar platos propios, llevarlos incluso a los colegios, o sea, generar lo que queramos. Ustedes tienen la posibilidad de generar lo que quieran, pero tienen que ponerse de acuerdo y son decisiones que, si bien son políticas, también son decisiones colectivas, porque a raíz de eso, y miren, aprovechen esta coyuntura, no tienen plan de ordenamiento territorial y hay que hacerlo. Y están en plan de desarrollo, construcción del plan de desarrollo a los próximos 4 años. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para empezar a crear. Apoyarnos entre nosotros y entre todas las competencias que tenemos. Tal vez es que no damos a conocer lo que hacemos. Hoy, con la carrera de Ingeniería Agroindustrial, su pensum académico apunta al emprendimiento, a la producción de alimentos, al manejo agropecuario. Entonces tenemos con la universidad esa línea desde la ingeniería industrial para volvernos a potencializar desde este lugar y trabajar colaborativamente, porque en el SENA, en el SENA también tenemos esta especialidad y hemos estado reuniéndonos para hacer trabajo en conjunto, y esa es la idea, que podamos colaborarnos entre todos para sacar adelante Sabana Larga. Sí, hay algo que ha ocurrido y bueno, este tema de las redes sociales, del conocer las particularidades de las demás poblaciones,
nos ha llevado en determinado momento, en determinado punto, a antojarnos, si es menester decirlo así. Pero somos amigos del resultado final, pero no queremos participar en el proceso. Y voy a poner el dedo en la llaga y puede sonar duro lo que voy a decir, pero nos rasgamos las vestiduras cuando vemos el éxito del Festival de la Arepa de Huevo en Lurhuaco, o vemos ese producto de identidad que tienen ellos a través de la gastronomía, o cuando vemos el Festival de la no sé qué, el Festival de... Es decir, cuando ya vemos ese resultado final, pero no nos damos cuenta de que es un proceso de construcción. Entonces nadie quiere participar en el proceso de construcción. Para el caso Usiacurí, que, bueno, alguien entra a las redes sociales cuando hay un mural nuevo en Usiacurí y la gente de Sabana Larga sale a decir 10.000 cosas, que en Usiacurí sí y aquí no, pero no se participa en el proceso, no hay una necesidad de participar en el proceso y definitivamente no nos hemos puesto de acuerdo. Entonces, el caso de Usiacurí, yo soy testigo, yo fui a Usiacurí la primera vez en el año 2003 y he visto cómo ha ido evolucionando a través del tiempo. Es decir, eso no fue que cerraron los ojos hoy, 27 de enero, y el 28 ya estaban los murales construidos y ya estaban las artesanías. Fue un proceso bastante largo. Entonces, es donde, como dice Marcela, la mediación de lo político para realmente llegar a construir un resultado a través de la identidad. Pero se necesitan los procesos, se necesitan los procesos. Entonces, somos enemigos de los procesos, le tiramos piedra al que está emprendiendo, al que está en el proceso, pero queremos el resultado inmediato. Esa es como la conclusión que saco de, por lo menos de lo de la identidad. Y hay que apalancarse naturalmente de lo político para poder obtener un resultado. A ver, mira, que cuando hablamos de desarrollo de ciudad, tenemos que pensar que ese desarrollo tiene que tener 4 características. Equidad urbana, que eso es la parte de la planeación. Equidad urbana quiere decir que todos los bienes y servicios que ofrece la ciudad esté al alcance de toda la población, que tenga igualdad de oportunidades para la igualdad de necesidades, que no se excluya a nadie, que sea un proceso incluyente, que participe toda la comunidad, sin distinción de ninguna especie. Aquí somos muy dados a que el gobierno de turno invita a participar a los que son sus amigos políticos, a los que están cercanos de él. El que no votó por ese proyecto político lo marginan de una. Entonces, no, hay que involucrar a todos. Que sea un proceso con muchas... La ciudad sea muy segura, que tenga seguridad. Hoy por hoy, ese es uno de los factores que también nos atormenta a todos, tanto en la localidad como en el departamento y en el país, el problema de la seguridad. Pero, y que también tenga resiliencia, porque nos estamos olvidando de un factor que cada día incide más sobre la formación de ciudad, que es el cambio climático y el calentamiento global. Entonces las ciudades tienen que construirse con resiliencia para saber adaptarse rápidamente a los impactos que sufre con estos cambios que se dan, un deslizamiento, un tsunami, un terremoto, un desbordamiento de un arroyo, una inundación de un río, afectan el territorio, pero inmediatamente afectan a la población, y al afectar a la población afectan al gobierno. Entonces ustedes se dan cuenta ahí, en ese ejemplo, que los 3 factores tienen que integrarse y tienen que marchar de la mano. Pero es fundamental, para lo que tú dices, Xavier, que los gobiernos sean pluralistas, abiertos, que fomente el mismo gobierno la participación, porque hay mucha gente que no le gusta ir donde no lo invitan. Hay que ser abiertos y cazar los talentos. Y yo en eso sí estoy completamente identificado. Sabana Larga sigue produciendo gente inteligente. Sabana Larga sigue produciendo gente muy capaz, pero ellos están por otros lares produciendo para ellos, pero llamémoslo a que paguen una cuota de sacrificio por el desarrollo de Sabana Larga, a que hagan lo que hicimos nosotros en la generación del 70, que incendiamos las naves de nuestra existencia y nos quedamos aquí por mucho tiempo. Vea, sin miedo a blasfemar, las primeras construcciones con arquitectura de buena y de calidad que se dio en Sabana Larga se empezaron a construir en los años 70
cuando arquitectos como Osvaldo Estrén y 2 o 3 más se quedaron aquí, desplazaron al maestro de obra y empezó la misma población a buscar a los arquitectos para que hicieran sus diseños de casas con modelo arquitectónico llamativo. Hoy Sabana Larga, de las cosas buenas que tiene, son sus viviendas. Entonces, es bueno los que tienen la posibilidad de hablarle al oído a los gobernantes que hagan estos procesos abiertos, pluralistas, con participación, como decía Marcela, ahora con el plan de desarrollo municipal y con la revisión de ese plan básico, que ya es hora que se convierta en plan de ordenamiento territorial. Edilberto, y hoy tenemos una meta muy ambiciosa porque leía recién, es Sabana Larga para el mundo, es lo que identifica estos 4 años. Sabana Larga para el mundo, tenemos que tener una Sabana Larga bien preparada y caminando hacia una globalización y mirándola como una oportunidad y no como una amenaza, pero para eso tenemos que estar preparados. Entonces, estamos a tono y justo en el momento. Sí, yo solamente una pequeña acotación y es, yo creo que hay que apalancarse en lo político, en los políticos, pero no esperar nada de ellos. Yo creo que la fuerza de la ciudadanía es suficiente. Como dicen ahora, los grupos de base, la comunidad. Yo creo que pequeñas reuniones como estas, ¿cierto? Que empiezan a hacerse, digamos, más regulares. Un día pueden convocar, bueno, pensemos, soñemos nuestra Sabana Larga y empezar a proponer y llegar con propuestas puede ser muy interesante. Y solamente una cosa, Sabana Larga está en el centro geográfico del departamento y eso también le da muchísimas ventajas. Bueno, que la excusa sea seguir soñando, pero seguir soñando haciendo. Yo decía que la celebración de los 300, esa es solo una excusa para ambicionar y construir un proyecto de ciudad, una ciudad educada, una ciudad con identidad cultural y por supuesto una ciudad planificada. Entonces, agradecemos que nos hayan escuchado y hayan participado de este diálogo de ciudad pensando la ciudad a 4 voces.